Buenas tardes, mi nombre es Brian Tapia, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de SPC de la TACUM, de la carrera en Tecnología Superior en Mecánica Automotriz de segundo nivel. Nombre de la materia, cinemática. Nombre del tutor, Diego Proaño. Nombre del tema a presentar, cálculo de errores. Cálculo de errores. Como objetivo general, aplicaremos la teoría de errores en las mediciones experimentales. Objetivos específicos. Analizar las mediciones experimentales en unidad de longitud, superficie y volumen. Relacionar la teoría de errores con los datos obtenidos de una práctica de laboratorio. Estimar el grado de validez de una práctica de laboratorio menor al 2%. Determinar el instrumento de medición más adecuado para esta práctica. Cálculo de errores. Al medir una magnitud física, el valor obtenido no necesariamente es igual al aceptado como verdadero. La diferencia entre estos valores se debe a errores existentes en el proceso de medición. Estos errores pueden ser sistemáticos o accidentales. Es importante diferenciar entre exactitud y precisión. La exactitud es la diferencia entre el valor obtenido y el valor aceptado. Mientras menor sea esta diferencia, la medición será más exacta. La precisión se refiere a la concordancia entre las diferentes lecturas. Mientras más cerca estén entre sí, las mediciones más precisas resultará la medida. La teoría de errores es una técnica estadística simple de 5 pasos que nos permite establecer la validez o no en el análisis de datos de alguna magnitud. Media aritmética. Se representa el valor más probable de la magnitud analizada. Error absoluto o desviación es la diferencia de la media aritmética con la medición. Error absoluto medio es la sumatoria de los errores absolutos, desviación para el número de mediciones sin considerar los signos. El error relativo representa el grado de incertidumbre de la medida y se obtiene dividiendo el error absoluto medio para la media aritmética. Error porcentual define el grado del error porcentual cometido en la práctica y se obtiene multiplicando el error relativo por el 100%. Se puede determinar las siguientes conclusiones. Una práctica es válida cuando el error porcentual no sobrepasa el 2%. El porcentaje depende del grado de precisión con el que se quiere trabajar. El intervalo de valores aceptables se obtiene de la siguiente manera. Valor mínimo, media aritmética menos el error absoluto. Valor máximo, la media aritmética más el error absoluto. En esta práctica tenemos los equipos y materiales necesarios. Tenemos un calibrador pie de rey con sus características, que es un calibrador analógico. Su medida máxima de medida es de 127 milímetros y su precisión es de 0,1 milímetros. Una regla plástica, su máxima medida es de 200 milímetros y su precisión es de 1 milímetro. Un flexómetro, su máxima medida es de 5 metros y su precisión es de 1 milímetro. Cuerpos de prueba, es de madera y fundas plásticas, funda plástica color blanco. Los materiales que hemos utilizado son los cuerpos de prueba, que son hechos de madera, un flexómetro, una regla plástica, un calibrador pie de rey y una funda plástica blanca. Como procedimiento de armado, un procedimiento de calibración y procedimiento de uso a continuación. Bueno, a continuación vamos a hacer el procedimiento de calibración y el procedimiento de uso con los diferentes instrumentos de medición que tenemos. Un calibrador pie de rey, una regla plástica de 30 centímetros, un flexómetro. A continuación vamos a medir los siguientes cuerpos de prueba, que tenemos un bloque de madera, el cual de alto nos da 8 centímetros, con el calibrador de pie que nos da 8,5 centímetros y con la regla plástica que nos da un valor de 8,4 centímetros, en el cual vamos a, con los cuerpos de prueba, vamos a ver las diferentes medidas que nos dan los siguientes instrumentos de medida. En el ensayo número 2 vamos a medir una funda plástica. Nuestra funda de plástica tiene este tipo de tamaño, en el cual vamos a medir con los diferentes tipos de instrumentos de medida, en el cual con una regla nos da de 0 a 15 centímetros, con un calibrador pie de rey nos da 14 centímetros. Y por último el flexómetro
nos da una medida de 13 centímetros, en el cual con estos vamos a tomar unas medidas de diferentes personas, tal como lo hice yo. Muchas gracias. A continuación vamos a hacer los cálculos de errores y los resultados obtenidos. Resultados obtenidos. En el ensayo 2 hemos recolectado las siguientes medidas. Hemos preguntado a 5 personas que han medido con el calibrador pie de rey, con la regla y flexómetro, donde nos han dado las siguientes medidas de largo, ancho y hemos calculado el volumen. Los valores de medición para el cálculo de la superficie. Para el cálculo del error absoluto hemos calculado las siguientes medidas, como se muestran en la tabla. Hemos sacado del largo y del ancho, con una media aritmética de 123,86 y de ancho 89,44. Para calcular el error absoluto hemos tenido con las siguientes fórmulas, en el cual con el error absoluto del largo es de 123,86, el error absoluto del ancho es de 89,44. Hemos calculado el error absoluto medio, donde es la sumatoria de todos los valores sobre el número de valores que hemos medido. Hemos sacado el valor absoluto del largo, donde nos da de 0,17, el error absoluto del ancho, donde nos da 0,30. Calcular el error relativo, donde el error relativo es igual al error absoluto sobre la media aritmética, donde el error relativo de largo es de 0,03 y de ancho es de 0,0033. Calcular el error porcentual, donde el error porcentual es del igual al error relativo por el 100%, donde nos da de 0,13% y de ancho nos da de 0,33%. Para el cálculo del rango de valores hemos hecho entre la media aritmética más el error absoluto, donde el valor mínimo es de 123,83, donde el valor mínimo es de 123,83 menos del 0,17, donde el valor mínimo nos da de 123,69, donde el valor máximo es la media aritmética más el error absoluto, donde el valor máximo nos da de 124,03, todo esto referente a lo largo de la funda. Y de ancho, el valor mínimo nos da de 89,14 y el valor máximo de 89,74. Donde para comprobar si es que nos da un error, hemos calculado la siguiente tabla, donde hemos puesto los valores de largo, del valor mínimo y valor máximo. Hemos tenido valores retrasados, pero en el cual en este informe, ya que en el error porcentual no hemos sobrepasado el 2%, ya que nos da de largo del 0,13% y de ancho del 0,33%, donde no se sobrepasa del 2%. Igual, en el ancho, al poner los valores mínimos y valores máximos, hemos tenido valores aceptados y rechazados. Análisis de resultados. Con los cálculos de errores relativos del ensayo 2, donde el error relativo es el error absoluto sobre la media aritmética, donde nos da de error relativo del 0,013 y de ancho error relativo del 0,033, donde calculamos el error porcentual en la siguiente tabla. De largo, error relativo por el 100%, donde el error porcentual que nos dio de largo es de 0,13%. El error porcentual del ancho nos da de 0,33%, no sobrepasamos del 2% de esta práctica. A continuación les vamos a decir las conclusiones. Analizamos la teoría de errores en las mediciones experimentales mediante la práctica de mediciones con diferentes instrumentos de medición. Identificamos las diferentes mediciones experimentales en sus diferentes unidades como longitud, superficie y volumen, con los diferentes tipos de instrumentos de medición. Relacionamos la teoría de errores con los diferentes datos obtenidos en una práctica de laboratorio. Analizamos el grado de validez de una práctica de medición de errores siendo del 2%. Como recomendaciones tenemos:
Se recomienda estudiar previamente los conceptos de la teoría de cálculo de errores en mediciones experimentales. Se recomienda tener los instrumentos necesarios para realizar la práctica de las mediciones experimentales. Se recomienda antes de analizar las mediciones definir las unidades de medición para una buena medición de longitud, superficie y volumen. Se recomienda antes de realizar la práctica calibrar los instrumentos de medición para tener un grado de validez menor al 2%. Su respectiva bibliografía. Muchas gracias por su atención.